Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Te invito a que abras la palabra, si la tiene en forma escrita, que la encienda, si la tiene en forma electrónica, que busque el Evangelio de Mateo capítulo 5, la marca si te quede ahí, porque vamos a estar despidiendo. Gracias por decirme. Pero niños, escúchenme y mírenme, hoy nos vamos a ir a su área de instrucción por este lado, porque está lloviendo. De manera que por favor, si se pueden ir, gracias por tu aviso. Bye. Ahí van los niños que Jesús dijo, dejadlo que vengan a mí. Vamos a esperar un par de segundos. Mientras ellos salen, yo voy a orar por ellos. Padre, mira esta generación de niños. Le esperan unos años por vivir, que nosotros que ya tenemos algunos más, sabemos que no serán fáciles. Y yo te pido por la salvación de cada uno de ellos, para que anclados en ti, ellos puedan soportar todo viento de tormenta que pueda llegar hasta sus vidas. Y darle a sus padres lo que se requiere para modelar una vida que a ellos les sirva de estímulo y que ellos puedan calcar, copiar en el día de mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, si buscaste Mateo 5, ahí estamos, o la encendiste. Yo quiero introducir el texto que voy a predicar en esta mañana. Algunos de ustedes, no sé cuántos, no tienen que levantar su mano, estuvieron aquí el miércoles pasado y hicimos una exposición que habíamos titulado De la noche a la mañana, para hablar un poco de lo rápido que las cosas habían cambiado, y el subtítulo fue Claridad en medio de la confusión, de manera que pudiéramos tener cierta claridad mental, espiritual, a la luz de la palabra, en medio de toda la confusión de nuestros días. Y dijimos en ese contexto que Occidente, y entiendas una vez más, cada vez que hablo de Occidente tengo que ayudarles a recordar lo que Occidente es, pero en esencia es el continente de Europa sin la Europa comunista, sin la Europa oriental, es Norteamérica y Canadá, Estados Unidos, y somos nosotros, porque en esencia cuando hablamos de Occidente estamos hablando del grupo de naciones que fue colonizada, impactada, culturalizada, si pudiéramos decir, por los valores europeos, que de alguna manera eran valores judeocristianos, y que en esa región todavía se vieron mucho más claramente visibles y expresados a partir de la época de la Reforma, y esa Reforma se movió a Norteamérica, lamentablemente no tanto a Latinoamérica. Dicho de otra manera, cuando la Reforma surgió, el mundo estaba viviendo un momento de oscuridad. Los primeros, o mejor dicho, los siglos, los 10 siglos previos a la Reforma fueron caracterizados como siglos de gran oscuridad. El Evangelio había sido ocultado, hubo poca producción literaria, poca producción intelectual, la economía había caído, todo fue afectado. Y de repente llegó la luz, llegó el Evangelio, brilló la luz de Cristo, y una vez más ahí estaba la palabra de Dios marcando el curso a seguir. Y los historiadores se han puesto de acuerdo que la revolución de la Reforma protestante ha sido la más grande revolución en términos del impacto que causara sobre culturas y naciones. Ninguna otra revolución alteró el curso de tantas naciones tan profundamente como la Reforma protestante. Martín Lutero, sus famosas 95 tesis fueron clavadas en la puerta
de la catedral de Wittenberg, se esparció la luz del Evangelio, las tinieblas fueron disipadas y eso fue tan claramente visto que los reformadores acuñaron una frase, dijimos el miércoles pasado en latín, post tenebras lux, para significar después de las tinieblas luz. Porque eso fue lo que los valores cristianos hicieron en las leyes y en la manera de vivir de múltiples naciones. Los 10 mandamientos de múltiples maneras frenaron, alteraron, cambiaron muchas de las leyes de Occidente. Pero, hablamos de esto el miércoles también, pero hoy en día esos valores han ido saliendo y tendríamos que usar las mismas palabras de esa frase en latín, pero dichas de otra manera. Post tenebras, post lux, tenebras. Después de la luz, tinieblas. Porque hay una gran y densa tiniebla sobre una gran parte de la humanidad en nuestros días. De manera de ilustración, para que puedan entender a qué me estoy refiriendo. La legalización del aborto en el año 1972-73 representó un gran foco de luz que fue apagado. Hasta hace 50 años, más o menos, un poco más, la vida había sido respetada desde la concepción y de repente ese farol se apagó con todas sus consecuencias. La proliferación de las drogas y más recientemente su legalización en múltiples regiones es una señal más de que luces continúan siendo apagadas. La diseminación y celebración, subraya esa palabra, celebración de la ideología de género, es otro de esos grandes focos de luz que está en extinción. Y yo podría pasar un largo tiempo enumerando las luces que han sido apagadas en los últimos 50, 60 años y de ahí entonces las tinieblas en medio de las cuales nosotros nos encontramos. Yo menciono eso porque yo quiero usar este mensaje para darle continuidad al mensaje del miércoles, porque estaba pensando, ¿verdad? Como todavía no estamos en medio de o no hemos iniciado nuestra nueva serie de predicación, estaba pensando qué hago, cómo lo hago, por qué lo hago, y no quería simplemente traer un mensaje más desconectado. Y esta es la continuación de ese mensaje, pero yo lo voy a abordar desde otro ángulo. Recordando las palabras de Pedro en su primera carta en 2:9, donde él nos dice que Dios nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Y por eso yo he titulado entonces el mensaje de las tinieblas a su luz. De manera que ahora yo tengo una idea de dónde yo estaba, dónde me colocaron, pero yo necesito saber ahora cómo cambió esa transferencia que se hizo de mí, cómo cambió mi misión, cómo cambió mi responsabilidad, qué es lo que ahora se supone que yo haga. Y yo quiero usar una porción del sermón del monte que Cristo predicara en aquella ocasión, que aparece inmediatamente después que Cristo nos deja ver el tipo de carácter o el carácter que Él espera ver en sus hijos o en los hijos de nuestro Padre común, nuestro Padre celestial. Y cuando Cristo predicó, esto fue lo que Él dijo, esto es lo que Él enseñó, que Él esperaba, Él anhelaba que aquellos de nosotros que somos hijos de Dios podamos ser pobres en espíritu, que nosotros sepamos llorar por nuestros pecados, que nosotros seamos humildes, que tengamos hambre y sed de justicia, que nosotros podamos ser misericordiosos, limpios de corazón y que podamos ser pacificadores. Las bienaventuranzas nos hablan del tipo de personas que debiéramos ser delante de Dios y delante de los hombres. No solamente delante de Dios, pero delante de los hombres, porque cuando lo somos delante de los hombres, esa manera de ser, de vivir, tiene un propósito, tiene una misión detrás. Cristo entendió que un cristiano pobre en espíritu,
humilde, misericordioso, limpio de corazón, es un instrumento poderoso en las manos de Dios. Discípulos así formados están listos para su función en el mundo. Por eso es que entiendo que no es por accidente que antes de Cristo, hablando de cuál es nuestra función en el mundo, Él definiera primero qué tipo de cristianos se supone que tengan este tipo de función. Y yo quiero entonces leer contigo del capítulo 5 de Mateo, los versículos del 13 al 16. Pasaje relativamente breve. Escucha atentamente, presta atención a cada palabra. Presta atención a la palabra son. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Ojo, así brille la luz que está en ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En este texto que yo acabo de leer aparecen dos frases sencillas, breves, que definen tu misión y mi misión en la vida si tú eres hijo de Dios. La primera, ustedes son la sal de la tierra. La segunda, ustedes son la luz del mundo. Ahora, el texto tiene no solamente dos frases que definen mi misión, el texto tiene dos advertencias. Es posible perder la salinidad. Número dos, es posible que nosotros mismos ocultemos la luz que ya está en nosotros. De manera que para iniciar, yo quiero mencionarte el hecho de que en el original estas frases, ustedes son, eso aparece en un tiempo verbal que llamamos indicativo, lo cual implica que ya esto fue hecho. Cristo no nos está diciendo que nosotros deberíamos llegar a ser, aspirar a ser sal de la tierra. No, Él da como un hecho que si el Espíritu de Dios ha venido a morar en ti, tú eres sal de la tierra. Que pierda tu salinidad es otra cosa. Y de esa misma manera, Él da por entendido que si la verdad de Dios cautivó tu corazón, el Espíritu regeneró tu alma, tú eres la luz del mundo. Que la oculta, eso es otra cosa. Pero eso es lo que tú eres. De manera que el Señor nos dio dos metáforas, sal y luz. Y con esas dos metáforas, entonces yo quiero que nos hagamos dos preguntas. Okay, dos frases que me definen la misión, dos advertencias, dos preguntas. Número uno, ¿cuáles son las enseñanzas que Cristo quiso transmitir haciendo uso de esta metáfora de la sal, una figura del habla para establecer comparación? Hay una diferencia entre la manera como la gente en la antigüedad conoció la sal y usó la sal con la manera como tú y yo la conocemos y la usamos, porque hoy en día nosotros ponemos sal en todo tipo de alimentos y tenemos hasta maní salado. Eso no fue la manera como el mundo la conoció la mayor parte del tiempo. La sal fue usada como preservativo. Y sobre todo la carne sin sal prontamente se echa a perder. O se echaba a perder. Hoy tenemos refrigeración. De esa misma manera, la sociedad sin la influencia cristiana rápidamente se echa a perder también. Ahora recuerda, mientras respondemos la pregunta, la advertencia de Cristo. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres.
Si alguno de ustedes sabe algo de química, quizás esté pensando, bueno, es que la sal nunca pierde el hecho de ser salina, porque el cloruro de sodio eso es lo que es. Sí, eso es porque lo está pensando como nosotros conocemos la sal. Agua de mar, evaporada, sal pura, purificada, y la ponemos en la mesa y la podemos consumir. Esa no era la manera como en la antigüedad ellos conocían la sal. La sal básicamente era una roca, un pedazo de roca. Era extraída de minas. Y ese pedazo de roca venía contaminada. Y era posible que con el paso del tiempo y la caída de las aguas, pues la parte como salina de la roca, pues fuera desapareciendo. Y lo que quedara al final fuera como esta piedra con algo de huellas de que por ahí había sal en la ocasión. Y por eso Cristo dice, ¿cómo que se va a volver salada otra vez? Ya perdió la sal. Porque era así que ellos la conocían. Nosotros vivimos en una sociedad donde los antivalores son vendidos en todas las formas posibles, en todos los momentos posibles, son escuchados de todas las maneras posibles, en la televisión, en el cine, en las redes sociales, en las conversaciones, en las vallas, en las lecturas, en el vocabulario en que la gente se expresa, desde la persona con menor educación hasta hombres y mujeres de ciencia, como mencionaba el miércoles, hasta presidentes de naciones. Tú lo puedes escuchar con algunos de los vocablos más obscenos que tú pudieras pronunciar en una cultura. No importa a qué partido pertenezcan. Y quizás estamos pensando más en cosas que escuchamos del norte en esta administración como en la anterior, pero no importa. Senadores y diputados, ministros. El problema es que cuando tú estás inmerso en el mundo, hay algo de ese mundo que termina pegándose a tu mente, adheriéndose a tu mente, a tu ser. Escucha una cita de C.J. Mahaney. Él escribió varios libros, pero uno pequeñito, de tamaño, pequeñito en contenido de páginas, por así decirlo, cantidad de páginas, se llama Worldliness, mundanalidad. El mayor peligro de la iglesia de hoy no es persecución por parte del mundo, sino seducción. Seducción. Nosotros hoy estamos hablando que la persecución va a volver, que está a la vuelta de la esquina, la gente se pone ansiosa acerca de eso. Déjame decirte algo, la persecución nunca le ha hecho daño a la iglesia. La persecución le ha hecho daño a personas, como Cristo que lo crucificaron y a Pablo que lo decapitaron. A la iglesia lo único que la persecución ha hecho, que la ha purificado, la ha fortalecido y la ha hecho crecer. Esa es la historia de la iglesia primitiva, es la historia contemporánea de la iglesia en China, de la iglesia en Irán, probablemente las dos naciones donde la iglesia está creciendo más rápidamente, y comienzo a oír historia de Afganistán. En todas estas ocasiones y en esos lugares, la iglesia creció sin libertad de expresión y sin libertad de culto. Si Cristo necesitara que su iglesia tuviera ambas cosas, entonces Cristo es dependiente de las circunstancias de los hombres y por tanto insuficiente y por consiguiente no fuera Dios. A mí me sorprende, lo tuiteé y hoy veo que alguien más aparentemente lo puso en las redes de otra manera y me citó, creo, según lo que vi entre cultos. Pero a mí me sorprende cómo la gente, cristianos, líderes, comenzaron a hablar de que ahora que Twitter pasó a ser propiedad de Elon Musk, que ahora nosotros los cristianos podríamos expresarnos libremente, como si eso pudiera producir proliferación de la iglesia, porque honestamente, donde la iglesia mejor se ha duplicado es bajo la persecución. De ahí que CJ decía, ese no es tu problema mayor. El problema mayor de la iglesia es cuando ella es seducida por el mundo en medio del cual ella se encuentra. Y nosotros fuimos hechos sal de la tierra.
De tal forma que ya te di una manera de cómo tú pudieras pensar acerca de tu vida y la mía. Nosotros se supone que debemos contribuir a preservar la sociedad, a frenar sus avances en el sentido de la secularización. Y ahí la iglesia no ha hecho un buen rol, por lo menos en las últimas décadas. Ahora déjame darte otra idea. Yo estaba enseñando este viernes en la tarde a un grupo de pastores y líderes y me vino la idea mientras enseñaba. La sal, cuando tú la consumes, imagínate que tú comenzaras a consumir sal por las próximas 2, 3, 4 horas. ¿Qué tú piensas que va a ocurrir? Te va a volver sediento. De esa misma manera, entonces, piensa en esta metáfora. Nuestros estilos de vida, forma de ser, de servir, de entretenernos, de dirigirnos al otro, de someternos al otro, de relacionarnos uno con otro, debiera hacer sedientos a los incrédulos que quieran ahora beber de las aguas vivas de Cristo Jesús que tú bebiste y te dieron salvación. Para que Él pueda venir y tomar de las mismas aguas. Cuando Pablo le escribe a Tito en 2:10, le dice que nuestras vidas debieran ser el adorno, le he mencionado esto otras veces, la palabra ahí es cosmeo, el cosmético de la doctrina. Nuestras vidas, nuestros estilos de vida debieran adornar la doctrina, pero cuando nuestras vidas no hacen eso, entonces desfiguran la revelación de Dios. Y en ese momento pudiéramos entonces decir, la sal de mi vida ha sido contaminada y yo he perdido salinidad. Y de acuerdo a la conclusión de Cristo, lo único que se podría hacer es pisotear, ser pisoteada. Y ahí está la iglesia en muchos lugares del mundo siendo pisoteada por el mismo mundo y respetada. A pesar de eso, Cristo dice, vosotros sois, aún en esas condiciones, siguen siendo la sal de la tierra. Vayan a ver qué van a hacer. Porque es algo que yo comienzo a hacer tan pronto yo llego a sus pies. Nosotros no podemos olvidar que se nos dejó como sal de la tierra y luz del mundo, porque yo tengo una misión específica que es descifrada, que es expuesta en la conclusión del texto que yo leí en el versículo 16. Así brille la luz de ustedes, no la luz de Cristo, aunque obviamente es la luz de Cristo que reflejamos, pero que brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Lo que Cristo está diciendo, yo necesito entender, hay un evangelio hablado que el otro necesita escuchar. Pero hay un evangelio modelado que el otro necesita ver. El mundo necesita un evangelio hablado, porque es un mensaje el evangelio. Y si es un mensaje necesita ser puesto en palabras, pero necesita ver un evangelio modelado para creer que lo que escucha con los oídos es verdad al verlo con los ojos. Ahora tengo como una mejor idea de qué cosa Cristo estaba tratando de enseñarnos a través de la metáfora de la sal. Pero yo tengo que hacerme una segunda pregunta. Recuerda que teníamos 2 frases, 2 metáforas, 2 advertencias, 2 preguntas. Y esa segunda pregunta es, ¿cuál es la enseñanza que la metáfora de la luz está supuesta a enseñarnos o a comunicarnos? Bueno, yo creo que tú y yo sabemos, estamos familiarizados que Dios es identificado como el reino de la luz. Y el reino de las tinieblas es identificado como el reino de Satanás. Yo creo que tenemos eso claro. Solamente un recordatorio, de forma que el pecado y el mundo en la palabra de Dios siempre son identificados con las tinieblas. La santidad de Dios y la verdad son identificados con la luz. De hecho, cuando Cristo vino, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo y el mundo está en tinieblas que la luz brilló en las tinieblas. Eso es lo que Juan nos dice en 3:19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas.
Aquí había gran oscuridad, prendimos la luz y la gente volvió a decir, apáguenla. Amamos estar en tinieblas. Y Cristo dice, esa es la razón del juicio. Habiendo conocido la luz, habiéndola visto, la rechazaron. Yo creo que cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de estar en una habitación oscura, donde no hay luz. Y de repente alguien enciende la luz y automáticamente tú o tiendes a hacer esto o tiendes a decirle a ese alguien, apaga la luz. Esta madrugada, yo creo que fue que el Señor lo hizo para que yo lo pudiera usar de ilustración. Yo había puesto el reloj, la alarma del reloj a 1 hora, pero me desperté mucho más temprano. Y bueno, terminé de revisar mis notas y demás. Y posteriormente me fui a la cama, estaba todo oscuro. Mi esposa no se dio cuenta y cuando sonó su alarma, lo primero que hice fue encendió la luz y de manera automática le dije, apaga la luz, por favor. Perdona, no sabía que estabas ahí. Bueno, pues eso nos da a nosotros una idea de que si nosotros somos luz, nuestras vidas muchas veces irritan al mundo que nos ve. Y al mismo tiempo, yo creo que yo puedo hacerme como una pregunta cuando mi vida como que no causa irritación a nadie. ¿Estoy yo siendo luz realmente? Sin lugar a dudas, cuando yo vine a los pies de Cristo, anterior a eso nosotros andábamos en tinieblas. Por eso no sabíamos por dónde andábamos, no sabíamos para dónde íbamos, no sabíamos de dónde veníamos, no teníamos rumbo y no teníamos dirección. Porque yo no sabía incluso cuán densa era mi oscuridad. Ni aquellos que están sin Cristo no saben cuán densa es su oscuridad. Porque no solamente es que estaban en el mundo y por tanto en las tinieblas, es que ellos eran y nosotros éramos tinieblas. Escucha al apóstol Pablo en Efesios 5:8. Porque antes erais tinieblas. Erais. No solamente estabais, pero ahora soy luz. ¿Escuchaste? Otra vez. Ahora son luz. Ese es el indicativo. Y esto fue hecho en el Señor. Eso es lo que me da la luz. Antes andaban como hijos de las tinieblas. Ahora Pablo dice en Efesios 5:8, andad como hijos de la luz. Esa luz a la que Cristo se refiere cuando dice, vosotros sois la luz del mundo. Ahora yo tengo una tercera pregunta. Esas fueron mis 2 preguntas relacionadas directamente, ¿verdad? Que cuál es la enseñanza que Cristo quería que yo entendiera de estas 2 metáforas. Pero hay una tercera pregunta que se desprende de la segunda. Cuando esa luz no está saliendo de mí, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Aquellos de ustedes que son de mi edad o más o menos de mi edad, tienen como 20 o 30 años. No, aquellos de ustedes que son de mi edad y que tenían a alguien de su familia cercano que vivía en un campo. Yo recuerdo ir al campo de mi abuela y habían lámparas de queroseno. Y en ocasiones el tubo de la lámpara se ennegrecía con el uso. Y decíamos que el tubo se había humeado. En ocasiones el creyente enciende su luz y poco a poco el tubo se humea. Y ahora la luz que sale de él o de ella no es como la luz que supo salir anteriormente. Y lo que apagó esa luz, o mejor dicho, lo que disminuyó esa luz, fueron las atracciones y seducciones del mundo. Ahora, escúchame una vez más algo que yo he dicho múltiples veces. Las atracciones y seducciones del mundo, la mayoría no son de inmoralidad. Hay cosas en el mundo altamente atractivas, incluso algunas de valor, que no son inmorales, pero que cuando vienen y llenan mi vida, le quitan intensidad a mi luz y yo comienzo a perder pasión por las cosas
de Dios. Y cuando eso ocurre, entonces, de la misma manera que tomamos el tubo de esa lámpara de queroseno y la limpiábamos, de esa misma manera la vida de ese Hijo de Dios necesita ser limpiada. Ahora, aquellos de ustedes que tuvieron la experiencia de tener una lámpara de queroseno y verla en uso por algún tiempo, en otras ocasiones el tubo estaba limpio, pero como que no iluminaba mucho la lámpara. ¿Cuál era el problema? La mecha. ¿Y qué le había pasado a la mecha? Se había quemado arriba. Y ahora no había tanta mecha para arder. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que darle a esta bolita al lado para que la mecha saliera, cortarla. Aquí hay gente que se está riendo. Y luego volverla a encender y de repente, sea la luz. Pues muchas veces el cristiano en el camino sufre quemaduras. Y cuando eso ocurre, hay que hacer exactamente lo mismo. Hay que tomar su vida, levantarla y podar la vida, como cortamos la mecha. De manera que nosotros necesitamos ser esa luz. Bueno, vamos a pensarlo ahora en términos modernos. Tú te levantas en la noche, está todo oscuro, no quieres prender la luz de la habitación, pero necesitas caminar y no tropezarte. ¿Qué tú haces? Tú enciendes tu celular. Y esa luz del celular, por tenue que sea, te permite ver los lugares donde puedes tropezar, donde pudiera caerte, donde pudiera darte un dedo, sobre todo en el dedo chiquito del pie. Y entonces tú evitas los tropiezos. Pues cuando nuestra luz se hace tenue, yo comienzo a tropezar. Pero de esa misma manera, se supone que mi luz deba iluminar el camino de otros para que él o ella también pueda ver los tropiezos, los posibles tropiezos y ayudarle a caminar. En ocasiones, por así decirlo, mi mecha está bien, el tubo ha sido limpiado, la luz es más o menos clara, pero casi no se ve. ¿Qué pasó? Ese cristiano ha decidido vivir en aislamiento. Los monjes del siglo IV que iniciaron el movimiento monástico hicieron algo no bíblico. Ellos se retiraron. Querían una vida de contemplación. Ellos pensaron erróneamente que el pecado estaba en la sociedad, se retiraron de la sociedad y descubrieron ahí adentro que cuando entraron se llevaron el pecado con ellos, porque está en el corazón de los hombres. Esa es la razón por la que Cristo, cuando tuvo una conversación con su Padre íntima, horas antes de irse, donde Él quería no solamente de manera genuina orar por nosotros, pero quería también que los discípulos que quedaran pudieran haber escuchado y hoy leído lo que Él oró y cómo Él oró a su Padre en relación a nuestra misión y a esto que estoy hablando. Esa es la razón por la que Él oró de esta manera en Juan 17, esa conversación intertrinitaria. Escucha lo que Cristo le dice al Padre: ya no estoy en el mundo, o sea, ya yo me voy. Ya Él está de ahí, va a ser apresado, de manera que en el mundo no iba a estar. Ya yo no estoy en el mundo. Me retiré esta noche aquí en el aposento alto, de aquí al jardín, no estaba en el mundo, del jardín a la cruz, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre. Yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre. Yo voy a pasar un momento de inactividad como de 1 o 3 días. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ese fue el versículo 11. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Ok? Ya los seleccionamos. Ellos no son del mundo. Yo tampoco soy. Yo no estoy en el mundo, pero ellos sí. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por segunda vez. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Escucha. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Cristo no los retiró a monasterios. No. Yo vine al mundo. Yo fui empoderado por el Espíritu.
ungido por el Espíritu en el Jordán. Por eso yo lo estoy enviando al mundo, lo estoy haciendo de la misma manera que yo fui enviado. Por eso es que les voy a decir un poquito más adelante, les voy a decir, no salgan de Jerusalén hasta que no reciban poder de lo alto, poder del Espíritu, y entonces serán mi testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Y aquí estamos nosotros siendo parte de los confines de la tierra. De manera que nosotros fuimos enviados al mundo bajo la dirección del Espíritu, en dependencia del Espíritu, de la misma manera que Cristo fue enviado al mundo, de forma que Cristo estaba orando de una manera particular, con una implicación particular de que nosotros fuimos dejados en la sociedad como instrumentos de transformación. Cristo nos estaría diciendo hoy en día, sé un José. Fue un José que vivió en una sociedad tan corrupta, en medio de un imperio tan corrupto como el imperio egipcio, y vivió de una manera que iluminó la corte del rey hasta tal punto que después de haber sido apresado erróneamente, injustamente, el rey reconoció, aquí hay luz en este muchacho, lo mandó a llamar, se constituyó en la mano derecha del rey y a través de su vida se preservó la nación de Israel. El Señor pudiera estarnos diciendo, sea un Daniel. Daniel, yo te quiero en la corte del rey. Pero el del rey de Babilonia, de otro imperio corrupto, inmoral, sí. Yo quiero que brilles ahí, en medio de esa corte impresionantemente oscura. Pero tú necesitas vivir de tal forma, Daniel, que tu vida le sea atractiva al rey, de tal manera que el rey, en el momento en que te veas que caíste presa de una trampa, fuiste echado al foso de los leones, que el rey incluso no pudo dormir y que al otro día tan pronto la luz del alba salió, el rey fue a ver, Daniela, ¿cómo estás? El Dios a quien tú sirves, ¿preservó tu vida? Yo quiero saber si la luz que yo vi todavía está encendida, Daniel. ¿Tú estás ahí? Y de ahí en adelante es que Daniel verdaderamente es todavía más usado en la corte del rey. Sea un José, sea un Daniel, sea una Esther. Algunas estaban pensando sobre el pastor y nosotras, no, sea una Esther, cuya influencia fue usada por Dios para preservar exactamente la misma nación que Dios preservó a través de un José. Hermanos, la realidad es que Dios puede hacer lo que Él quiera sin nosotros y hacerlo mejor. Pero en su sabiduría y en su providencia, Dios determinó que fuera de las cosas milagrosas que Él hace, todo lo iba a hacer por medio de nosotros, los seres humanos que somos llamados hijos de Él. Ahora tenemos que recordar algo. Y es que el ser sal y luz en los tres casos anteriores, José, Daniel, Esther, que yo mencioné, todo salió bien, pero frecuentemente las cosas no salen tan bien ni para la sal ni para la luz. Porque cuando Cristo vino y dijo, yo soy la sal del mundo, trataron de apagarlo y lo crucificaron en un madero. Pero de ahí en adelante fue que Él brilló de verdad. Porque el mundo frecuentemente termina odiándonos. Porque como no somos del mundo, pero estamos en el mundo y nuestra vida irrita al mundo, pues esa es la causa de que nos odian. ¿Escuchaste el texto que te leí de Juan 7:14? Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. ¿Tú notaste la conexión entre recibir su palabra y recibir el odio del mundo? Es como es. Cristo hoy continúa siendo la luz de la humanidad. Y hoy Él continúa siendo odiado por algunos. Otros que no lo odian lo ignoran. Y otros que lo ignoran, algunos los ignoran a propósito. Y otros lo ignoran cuando no obedecen sus mandamientos. De manera que hay una ignorancia activa, yo le llamaría. Le estoy llamando a esto una ignorancia activa que quizás se la pudiéramos atribuir al ateo, al escéptico, y una ignorancia pasiva de aquellos que se identifican como creyentes pero no viven lo que creen.
Nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo, independientemente de las consecuencias que eso nos pueda traer. Pablo fue sal y luz y lo decapitaron. Otros fueron tirados a las fieras, otros fueron quemados en la hoguera. Eso es parte de llenar nuestra misión. Escucha el comentario de Sinclair Ferguson en su libro, en su tratado sobre el Sermón del Monte y este texto en particular. Dice, la verdadera iglesia es demasiado diferente para que el mundo la tolere. El aumento de la tolerancia de la iglesia por parte del mundo no habla bien de parte de nosotros. Frecuentemente es que nos hemos secularizado o hemos ido en su dirección. El mundo ve el reino de los cielos como una amenaza a sus propias formas y por tanto busca destruirlo. Eso es el mundo. Porque no podemos olvidar que Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. La iglesia no puede ser columna y sostén de la verdad, como nosotros leemos en la primera carta de Pablo a Timoteo en 2:15. No podemos ser columna y sostén de la verdad y creernos que no somos instrumento de transformación a la sociedad. Eso es lo que implica ser columna y sostén de la verdad. Cuando la iglesia anda mal, la sociedad anda mal. Porque la iglesia, o mejor dicho, la sociedad, en esos casos se quedó sin luz. No tiene luz, no tiene dirección, no tiene estabilidad, no tiene punto de referencia, que es frecuentemente como ha estado recientemente. No tiene en quién creer. Y peor aún, cuando la iglesia anda mal, el mundo que está allá afuera deja de creer en Dios porque ha confundido a la iglesia con Dios. Y esas dos cosas no son las mismas. Pero esa responsabilidad está sobre nosotros. Cuando nosotros le hayamos dado una mala reputación a Dios hasta el punto que el mundo que está allá afuera, que debe creer en Dios, que tú quieres evangelizar, ha decidido no creer por lo que ha visto en la iglesia de Cristo. Pero por otro lado, cuando la iglesia hace su rol de columna y sostén de la verdad y brilla, escucha lo que Pablo le dice a los filipenses que ocurre. Pablo le dice en 2:15 de Filipenses que nosotros entonces parecemos luminares brillando en medio de una generación torcida y perversa. Es diferente hoy. Está torcida, quizás más, y es perversa y quizás más. Ahora, déjame decirte algo que te lo voy a leer, que lo escribí anoche. Nosotros no podemos quejarnos de las condiciones en que está una sociedad por la que nosotros nunca hemos hecho nada por mejorar su condición moral. Nosotros perdimos el derecho de quejarnos de la condición en la que una sociedad está cuando nunca hemos hecho algo para mejorar su condición moral. Cristo lo dijo, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Cristo nos llamó con una misión. Cristo espera que yo llene la misión. Y ese llenar la misión requiere un esfuerzo, requiere un sacrificio y requiere vivir una vida que el mundo no vive. Es una vida de mayor sacrificio, de mayor entrega, de mayores restricciones, de mayores no quiero, no puedo, no debo. Déjame contarte esta historia a manera de ilustración. Juan Calvino llegó a Ginebra en 1536. Cuando llegó a Ginebra, llegó con la intención de pasar una noche. Pero resulta que en Ginebra había un Guillermo Farel. Y Guillermo Farel era el protestante de mayor influencia en Ginebra en ese momento. Estaba luchando por enseñar la fe cristiana en medio de una sociedad decadente, tan inmoral en el momento, o similar a la inmoralidad que vemos en nuestros días. Y Guillermo Farel decidió que yo tengo que ir a visitar a Calvino, quien tenía 27 años. Y él le pidió que permaneciera en la ciudad, que no se fuera al otro día. Calvino le reiteraba que no podía hacerlo, ya que él era vergonzoso y tímido, como
como Moisés más o menos, no, que yo no sé hablar, que yo soy tímido. Odiaba meterse en problemas, algunos de nosotros decimos eso, y a menudo se enfermaba. Él se consideraba un hombre de libros y escritos y no quería atarse a una iglesia, cuando lo que él quería era servir a todas las iglesias. Nice. Su deseo era estar tranquilo en un lugar solo donde él pudiese escribir y leer. Guillermo Farell se acercó y le dijo con voz de trueno: que Dios maldiga tu descanso y la tranquilidad que buscas para estudiar, si ante una necesidad tan grande te retiras y te niegas a prestar socorro y ayuda. Wow. Calvino escribió más tarde, cito: estas palabras me confrontaron y me quebrantaron. Sentí como si Dios hubiera puesto sobre mí su poderosa mano para detenerme. Estaba tan lleno de terror. Presta atención a esta palabra, porque eso no es una palabra ordinaria. Él no dice tan lleno de temor ni de miedo, no, de terror, que desistí del viaje que había comenzado. Y Calvino fue la sal y la luz de Ginebra hasta verla transformada. Ninguna ciudad, en ningún momento de la historia cristiana, ha visto la transformación que Ginebra vio. Yo no sé cuáles serían las palabras de Guillermo Farell para la iglesia de hoy en día. Suponte que estemos todos reunidos, no solamente la Ivy, todas las iglesias reunidas, y que Guillermo Farell estuviera entre nosotros. Yo no sé lo que él nos diría, pero yo puedo especular. Yo creo que él pudiera recordarnos que los tiempos que estamos viviendo no son tiempos ni para sentirnos cómodos. Si yo, mi familia, mi iglesia estamos bien, muy agradecido de Dios porque yo estoy en una buena iglesia. Mi familia, mis hijos son creyentes y yo estoy muy bien y mi matrimonio está bien. No, ahí afuera hay un mundo que se está perdiendo sin Cristo, que no tiene luz, que no tiene dirección, que no tiene brújula, que no tiene consolación, que no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir, no sabe de dónde viene, que tiene su destino en juego. Y la verdad es que muchos de nosotros somos tímidos, así me figuraba yo en el pasado. Y no creo que nos guste estar en problemas. A mí no me gusta estar en problemas todavía, como Calvino pensó. Y si son como yo, a algunos de nosotros nos gustaría dedicarnos a leer, a estudiar, a meditar, a rumiar, como quería hacerlo Calvino. Y otros preferiríamos la comodidad y el descanso. Pero yo estoy aquí para recordarte que Cristo no dijo: vosotros sois la pasividad del mundo. Ni vosotros sois la meditación y la escritura del mundo. Ni vosotros sois el descanso del mundo. Recuerda que Cristo dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. ¿Tú estás cansado? Cristo es tu solución. ¿Estás cargado? Cristo es tu solución. Para aquellos que nos gusta la comodidad. No. Hermano, escúchame, en Cristo, enfatiza esa palabra, nosotros somos la única esperanza, no la mejor, no la primera, la única esperanza. Claro, en Cristo somos la única esperanza que el mundo tiene para que llegue a conocer su evangelio de redención, para la liberación de pecado, para levantar al mundo de su condenación y que pueda disfrutar de vida eterna. La única esperanza. No hay otra. Y el único tiempo que tú tienes es este tiempo. De hecho, es hoy. Mañana quizás no lo tenga. De manera que hoy cuenta para siempre. Hay un sentido de urgencia. Hay un sentido de urgencia porque hay un mundo, hay gente esta noche de 50 a 100 mil personas. Antes de que el día cierre, habrán pasado a una eternidad de condenación. Y tú y yo tenemos la sal y la luz que pudiera cambiar su dirección. Es más fácil, es mucho más fácil salirnos de la actividad,
salirnos de la complejidad, salir al descanso. De hecho, ¿sabe qué tan fácil es? ¿Sabe qué tan recurrente ese pensamiento? Que anoche yo tenía ese pensamiento. Anoche yo tenía ese pensamiento. Estaba pensando, ¿sabes qué? A mí me gusta enseñar. Estuve con pastores el viernes y líderes, plantadores. Quizá yo debiera como retirarme y dedicarme a enseñar a estos líderes, escribir, tener una conferencia aquí, una conferencia allí. Pero como al mismo tiempo yo estaba trabajando en este mensaje, el mismo mensaje me dijo, no, porque yo no te he dicho que tú eres el descanso del mundo, ni la paz del mundo. Yo te he dicho que tú eres la sal de la tierra y la luz del mundo. De manera que desmonta ese sueño, sigue cabalgando, sigue haciendo tu trabajo, haz lo que yo te he llamado a hacer, continúa teniendo tu salinidad y no compre las ofertas que el mundo te seguirá vendiendo. Hermano, tú tienes una misión. No solamente tienes una misión claramente definida. Y si tú eres cristiano, tu misión es mi misión es tu misión. No son distintas. Diferentes lugares, diferentes tiempos, diferentes formas, diferentes personas, diferentes tamaños, la misma misión. La sal de la tierra y la luz del mundo. Que Dios use su palabra, su mensaje, para nosotros recobrar nuestra salinidad, volver a brillar, volver a ser luminares en una generación torcida y perversa. Y que tú puedas ser un instrumento poderoso en las manos de un Dios grande. Padre, gracias. Gracias por tu palabra que nos cincela. Gracias por tu palabra que nos ilumina cuando nuestra mente está siendo confundida. Gracias por tu palabra que nos deja ver claramente a qué nos llamaste, para qué nos llamaste, de dónde nos sacaste y lo que tú esperas. Gracias que cuando mi carne y el enemigo asaltaron mi mente anoche, tu espíritu y tu palabra la asaltaron más poderosamente. Y tú me ayudaste a llevar mi pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Gracias por tenerme aquí de pie, predicando y enseñando tu palabra, para la gloria de tu nombre, la iluminación de tu pueblo, la santificación del pueblo que tú amaste, compraste, y para el pueblo que tú quieres usar, conforme al llamado y los dones y talentos y oportunidades que tú nos brinda a cada uno de nosotros. Yo te pido, yo te ruego, apasionadamente, aquellos que escuchan, que están escuchando, que escucharán después el mensaje, en los próximos días, semanas, que tú nos convenzas que la única forma de vivir de este lado es por tu causa, y que yo dé mi vida por la misma causa que Cristo dio la suya. En tu nombre, Jesús. Amén. Bendiciones.